Bueno, para empezar por acá, vamos a comenzar. Esta es la tercera edición de casos de uso de Databricks Data Journey 2023 para Latinoamérica. Aquí al costado derecho van a encontrar en la presentación lo que actualmente el QR para unirse al grupo de Databricks en español en América Latina. Sería importante que nos puedan acompañar en este grupo. Compartimos bastante contenido de interés para ustedes. Y vamos a comenzar la sesión, como comenta Guillermo. Entonces, si puedes pasar, por favor. Un tema importante, la sesión está siendo grabada para que ustedes puedan acceder al final de la presentación. Vamos a enviar los links con la sesión para que ustedes puedan estar ingresando y ver información. Otro tema adicional por acá, súper rápido, la sesión del día de hoy, el tema Data Mesh, ya Guillermo les estará comentando un poco de este tema adelante, y en 18 tenemos lo que es la sesión de desmitificación de la migración con temas de Databricks puntualmente. ¿Listo? Por acá, de pronto, Guillermo, si me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor. Sí, perdón, ahí está. Tranquilo. Bueno, como les comentaba al principio de la presentación, nos va a estar acompañando el doctor Guillermo Chava de Albano, es ahorita Senior Partner Technical Manager de Databricks, y Carlos Morillo, que también ahorita nos acompaña como Solution Architect de Databricks, y nos van a estar acompañando para dos cosas: apoyarnos en la presentación, por acá estoy con ustedes, y segundo, tenemos en mute los micrófonos para que ustedes por favor puedan colocar sus preguntas, sus consultas. Abajo en el costado derecho hay una sección de preguntas, pueden ir comentando y vamos a estar resolviendo preguntas en tiempo real y a través del chat para que ustedes puedan ir comentando o preguntando lo que necesiten. Exacto, y por favor pregunten porque tanto Carlos como Oscar van a preguntarme en tiempo real. Así que la idea es hacerlo interactivo y no tan formal. ¿Empiezo, Oscar? Sí, sin problema. Bueno, perfecto. En los próximos 50 minutos voy a tratar de cubrir lo que es Data Mesh. Ahora, este webinar es en español, como lo sabrán, pero las diapositivas están en inglés. Si alguien no entiende algo, no tengo problema en traducirlo. ¿Está bien? Ahora bien, por favor, no muestren esto afuera de Databricks, salvo que tengan permiso de nosotros. Empecemos. Bueno, antes de empezar, soy el coautor de dos blog posts. Oh, Dios, ahí está. De Data Mesh, van a tener los links ahí, pueden leer gran parte de lo que estoy diciendo, están en estos blogs. También tenemos varios links con historia de nuestros customers on Data Mesh. Y algo que quería mencionar antes de empezar, por favor, es que tenemos algo que se llama Solution Accelerator, que es una manera que pueden usar Databricks hoy en todas sus cuentas, si ustedes son consultants o en sus empresas, de manera gratis. Lo bajan y esto anda. Bueno, en esta presentación, ¿qué es lo que voy a cubrir? Esto es una presentación de High Level on Data Mesh. No voy a cubrir algo que esté afuera de Data Mesh. Voy a contarles algo que es importante. Ustedes no están solos. Acá tenemos a Carlos, tenemos a Oscar y tenemos otra gente del equipo de Latinoamérica. Si ustedes están interesados en aplicar Data Mesh en sus empresas, contáctenos que los podemos ayudar. En esta presentación voy a cubrir qué es Databricks, voy a introducir qué es Data Mesh, High Level, voy a hacer una semi-introducción a qué es The Lakehouse, que es como nosotros implementamos Data Mesh. Esto es muy importante, así hablamos el mismo lenguaje. Voy a contarles cómo se hace en particular para implementar un ejemplo esto en Data Mesh. Y después vamos a tener Q&A. Pero como dijo acá mi compañero, por favor, escriban en el Q&A y yo lo voy a estar revisando cada tanto. Ahora me estoy fijando, parece que no hay nada hasta ahora. Bueno, empecemos. ¿Qué es Databricks? Databricks es una empresa que somos ahora casi 6.000 empleados, recibimos más de $3 billones en funding, somos partially owned by AWS, Azure y Google, GCP. También algo que tienen que saber es que nosotros ahora tenemos un ARR de más de $1 billón hoy, lo cual es increíble para 5.000 personas. Pero más importante y relevante para ustedes, nosotros somos la empresa que creó Spark como open source y se lo regalamos a la Spark Foundation, MLflow, que se lo regalamos al Linux Foundation, Delta Lake, que se lo regalamos al Linux Foundation, y Delta Share. ¿Por qué es importante esto? Porque es importante que ustedes, como empresa,
como consultants, como data engineers, como arquitectos, trabajen en open source. Porque si trabajan en open source, van a estar trabajando en una tecnología que independientemente de Databricks siempre va a estar ahí. Básicamente están apostando al futuro. Of course, toda presentación tiene que tener un diagrama de Gartner, y acá nos ven en dos partes interesantes. Primero, como una de las mejores plataformas para ML o AI, inteligencia artificial, pero más interesante, como una plataforma para database. ¿Y qué es lo importante en esto? Que cuando uno trabaja en Data Mesh, uno tiene que tener las dos partes, las partes de estructura de datos, cuántas cosas vendí, cuántos empleados tengo, y la parte de cómo hago inteligencia artificial para ver cómo vendo más, especialmente en Latinoamérica y con la economía como está hoy. Bueno, ahora déjenme introducirlos a qué es Data Mesh. Lo primero que les quiero decir acá es, y lo voy a relacionar a parte de los trabajos que tuve. Antes de vivir en Suecia, yo trabajaba como consultor en Londres, y quisiera remarcar dos cosas de acá. La primera es que lo primero que pide Data Mesh es tratar a los datos como productos. ¿Qué significa esto? Con un ejemplo, ¿no? Para empezar a hablar en casos reales y cosas que ustedes puedan decir, entiendo lo que me dice Guillermo. Lo que significa esto es, les voy a dar un ejemplo. Yo estaba trabajando, esto está grabado, así que no puedo decir el nombre, pero en uno de los mayores bancos del planeta, en el headquarters en Canary Wharf, en Londres. Mi tarea era tomar los datos de dos business units, credit card and debit card business units, combinarlos, crear otro producto, y ese producto es lo que el banco vendía. Ahora, estos datos no me venían directamente del equipo de credit card y del equipo de debit card, sino que ellos ponían todos los datos en IT, y cualquiera que esté trabajando acá en grandes empresas entiende lo que digo. Y si ustedes están en una empresa chica, ¿qué significa IT? Es un equipo que no son los dueños de los datos, que no les interesa. Lo que hacen, ellos mantienen bases de datos. Entonces, credit card y debit cards ponían todos los datos en esta base de datos, y IT los extraía para dármelos. Pero ¿cuál es el problema? Y acá ven la segunda flecha, que como estos datos no eran de IT, sino estos dos equipos, IT no sabía si tenían calidad o no. Y lo que terminaba pasando es que cuando yo tenía que trabajar con estos datos, no estaban bien. Si si alguien tuvo una experiencia similar, estaría bueno que lo escriba en el Q&A diciendo, a mí me ha pasado. Estoy seguro que más de uno ha pasado por este dolor. Entonces, volviendo, tenemos tratar a los productos tratar los datos como productos. Si soy credit in debit card, tengo que tener tanta calidad en la base de datos que alguien más va a usar, como en los datos que uso para mi propio producto, que es mis tarjetas de crédito o de débito. Ahora bien, algo que es muy importante, ustedes no pueden comprar Data Mesh. Uno no puede simplemente decir, quiero comprar Data Mesh para mi empresa. ¿Por qué? Porque Data Mesh no es solamente una plataforma, es algo que es organizacional. Ahora bien, hay plataformas que ayudan o no a esto. Les voy a dar un ejemplo. ¿Se acuerdan cuando les hablé de estos dos equipos en este banco que eran Credit and Debit Card? Pasaba esto, que uno básicamente estaban trabajando en silos. Estaba el equipo que tenía los datos en esta parte, en Data Warehouse, pasando a través de un tercer equipo que era IT, llegando a mí, que estaba acá en la parte de Machine Learning. Entonces, ¿qué puede pasar? Si uno no tiene una buena plataforma, olvídense de Data Mesh. Si uno no trabaja una buena plataforma, los equipos terminan trabajando en forma independiente. Cualquiera que tenga preguntas, por favor, escríbanlas. Ahora, una buena plataforma lo que les permite es no solamente que sea más fácil trabajar con datos, sino que los equipos trabajen como si fuera una sola entidad. ¿Qué significa esto? Significa que en el mismo equipo tengo un científico de datos, tengo alguien que sabe usar bases de datos, SQL, y un data engineer trabajando en la misma plataforma sobre los mismos datos al mismo tiempo, que es totalmente lo que no me pasaba en este banco. A ver si hay alguna pregunta. Perfecto. No hay.
Cualquier cosa, por favor, pregunten. Ahora bien, una buena plataforma, y saben a dónde voy, los ayuda en esto. A ver si esto funciona. ¿Qué es una buena plataforma y por qué decimos que Databricks es la mejor plataforma para Data Mesh? Es porque Lakehouse, que voy a explicar un poquito más durante esta introducción, es una plataforma que es políglota. ¿Qué significa? Que si alguien trabaja en SQL, la puede usar, si alguien trabaja en Python, la puede usar, si alguien trabaja en Scala, la puede usar, si alguien trabaja en Spark, la puede usar. O sea, es una plataforma políglota. Todos pueden usarla. Aparte, Lakehouse se aplica para una pequeña startup o por una gran empresa como este banco que les conté, que en ese particular caso no la está usando. Ahora bien, ¿cómo hacemos para poner estos dos productos juntos? Data Mesh and the Lakehouse. Bueno, son dos paradigmas que son complementarios. Lakehouse es una plataforma tecnológica que ayuda a colaborar, a tener calidad de datos y, y tener interoperatividad entre los distintos equipos. Mientras que Data Mesh es un concepto de arquitectura, cómo voy a estructurar mis equipos para que trabajen y cómo los estructuro también en forma organizacional, a quién reportan, ¿está bien? Si uno pone los dos conceptos juntos, es cuando uno realmente puede aplicar Data Mesh. En manera personal, antes de estar en el equipo donde estoy ahora, que estoy ayudando a partners pequeños y grandes, no sé, Capgemini, Accenture, Avanade, y partners pequeños como Capacity en el norte de Europa. Antes de hacer esto, mi trabajo era a global level, trabajar con 5 de las mayores empresas que hay en el planeta. Y yo era el arquitecto de Databricks. Y en una de esas empresas los ayudé a aplicar Data Mesh con Lakehouse juntos. Perfecto, no hay preguntas. Bueno, ahora bien, ¿cómo empezamos a transformar esto a algo que ustedes puedan usar hoy? Data Mesh tiene 4 paradigmas que uno tiene que cumplir, que una plataforma tiene que cumplir para que eso se pueda hacer. Empecemos con el primero. El primero de ellos es Domain Ownership. Si soy el equipo de Credit Cards, yo tengo que ser el dueño no solamente de los datos que uso para mí mismo, sino de esa base de datos, o como quieran llamarlos, que alguien más va a usar. Yo soy el dueño de agarrar las transacciones que vienen de Credit Cards, limpiarlos y ponerlos en algún lugar para que alguien más los pueda usar. ¿Cómo hacemos esto en Databricks? Nosotros tenemos algo que se llama Unity Catalog. Ustedes van a tener esta presentación y pueden cliquear. Y Workspaces es una... voy a dar detalles técnicos que el equipo de Latinoamérica los puede ayudar en sus cuentas. Tenemos maneras básicamente en las cuales podemos decir, este grupo de gente puede acceder a estos datos y son los dueños. No solamente eso, tenemos maneras también que los que podemos ayudar para crear estas pipelines. ¿Qué significa esto? Modificar estos datos para usarlos internamente o para mostrarlos a alguien más. Esto es Data Ownership. Ahora, ¿qué significa Data as a Product? ¿Se acuerdan cuando les conté que IT me daba datos que estaban con mala calidad? Para ir en un detalle más, hay veces que en vez de darme, exportaban los datos de la base de datos en CSVs. CSVs is the most evil format in the history of the humankind. Por favor, no usen eso. Tengo otra presentación en las cuales voy en formato de datos. No lo usen. Bueno, la cuestión es que es lo más fácil para usar en un banco. ¿Cuál es el problema de eso? Hay veces que no me daban todas las columnas o las cambiaban de lugar. Entonces, los datos que ellos me daban no eran un producto. ¿Cómo hacemos nosotros en Databricks para ayudarlos a que esos datos sean un producto? Tenemos algo que se llama Delta Lake. ¿Se acuerdan cuando empezamos la presentación que les hablé de open source y que era importante tener sus datos en un formato que fuera abierto? Delta Lake es ese formato. Esto significa que hoy pueden usar Databricks y mañana pueden leer estos mismos datos con alguna otra plataforma. También tenemos algo que se llama Delta Live Tables, que es una manera en la cual sus empleados que manejan hoy SQL pueden hacer transformaciones de datos, inclusive data streaming, o sea, datos en tiempo real solamente usando SQL. Estamos cubriendo entonces el primero de las partes de Data Mesh, que Data Ownership, Data as a Product, también lo podemos cubrir con el Lakehouse. Sigamos.
Self-Service Infrastructure. ¿Qué significa esto? Esto significa que si yo soy el equipo de Credit Cards y necesito crear un clúster para poder modificar mis datos, que lo pueda crear yo mismo, que no le tenga que estar pidiendo permisos a un tercer equipo para hacerlo. Que si tengo que crear una base de datos, que en Databricks se llama Delta Lake, que les voy a explicar un poquito más esto durante la presentación, no le tenga que estar pidiendo permisos a alguien para hacerlo. Yo simplemente lo puedo crear cliqueando en la plataforma. Databricks tiene eso en The Lakehouse. Finalmente, Federated Computational Governance. Esto significa que tengamos una visión de todo lo que está pasando a nivel empresa, de todos los clústeres, de todas las bases de datos que tenemos. Cuando digo base de datos, me refiero a Lakehouse, y lo voy a hablar un poquito más durante esta presentación, pero intercambio base de datos con Lakehouse, y después van a ver por qué. Eso lo podemos hacer, esto Federated Computational Governance, ¿cómo lo hacemos? Con Unity Catalog, que es una herramienta dentro de Lakehouse que les permite ver todos sus datos y todo lo que hacen de una manera segura. Y tenemos también maneras en las cuales uno puede decir, por ejemplo, al equipo de Credit Card, ustedes pueden crear 5 clústeres para limitar el consumo. Eso significa que es una plataforma abierta, cada uno puede crear dentro de límites lo que necesita para trabajar. Me quiero fijar si hay alguna pregunta. Va a estar grabado, Sol. Perfecto, ya estuvieron contestando ahí. Ahora bien, vamos ahora a un ejemplo puntual, porque ustedes dirán, Yermo, pero me estás hablando de un banco en UK, me estás hablando de cosas, pero hoy en mi empresa tengo no solamente Databricks, tengo un equipo que está usando Salesforce, otro que está usando SAP, y tengo que hoy trabajar con Data Mesh, con estas diferentes tecnologías, y encima de esto no puedo crear modelos de inteligencia artificial arriba de estos. ¿Cómo puedo hoy hacer Data Mesh, tener Data as a Product, cuando tengo esta maraña de diferentes tecnologías? ¿Cómo nos ayudamos nosotros hoy? Y es lo que estaba haciendo en esta empresa, que hace muebles que se venden por caja, from Suecia. Esa es la única. ¿Cómo se puede hacer esto hoy? Una cosa que podemos hacer es, de estos diferentes equipos que trabajan con distintas plataformas, es extraer esos datos y ponerlos dentro de Delta Lake. Este es el formato de Delta Lake, este open source que cualquiera puede usar. Pero esto no es una copia uno a uno. Cuando uno hace esta copia, lo que hacemos es hacer que todos los datos sean semantically consistent. Voy a hacer una pregunta. ¿Alguien tiene idea a qué me refiero con esto? Escríbalo en el Q&A. Si alguien tiene idea a qué me refiero con semantic consistent. Voy a esperar un minuto. Puede ser que nadie tenga idea y está bien, y ahora lo explico. Estoy esperando. Si no saben, está bien, es bueno, es para ser un poquito más interactivo. Está bien, ahora les cuento. En Open. Los equipos de implementación. No puedo leer todo. Álvaro dice que los datos signifiquen lo mismo en cualquier fuente. Perfecto. Álvaro Castillo, sí es eso. Perfecto. ¿Qué significa que sean semantically consistent? Quizás en Salesforce, customers, lo llamamos clientes. Quizás en SAP lo llamamos customers. Estamos llamando lo mismo de dos maneras diferentes. Cuando hacemos el ingesting de data, acá, transformamos todo en algo que todos agree que lo vamos a llamar de la misma manera. Quizás lo llamamos clientes. Entonces sabemos que no importa cómo se llamen en este lugar, vamos a hacer semantic consistent en The Lakehouse. Perfecto, los ingerimos, somos semantic consistent. Después, ¿qué hacemos? Quizás hacemos un join, los unimos y creamos algo que en las bases de datos se llamaba data marts. ¿Está bien? O la manera final en las cuales alguien puede ingerir nuestros datos. Si vamos al ejemplo, en el banco en el que yo trabajaba, hubiera sido genial que de los dos equipos de Credit Card y Debit Card, alguien lo hubiera ingerido
se hubieran limpiado los datos, porque tenían nombres diferentes, y me hubieran dado un lugar en Delta Lake en el cual yo confiara en esos datos. ¿Para qué? Para hacer reportes, pero más interesante, para también hacer AI. Seamos sinceros, hoy ponen a un chico de 15 años haciendo AI y puede. AI es la parte más o menos fácil, cualquiera lo puede hacer, a un nivel básico. Lo que es difícil es todo este camino hasta tener los datos limpios para hacer AI. ¿Alguna pregunta, por favor, Oscar o Carlos? Si viene alguna pregunta Sí. interesante que es relevante a lo que digo, me lo dicen. Tenemos un par de preguntas, Guillermo. Dale. Están varios requisitos que necesitamos para poder tener esta parte de Data Mesh. Muy buena pregunta. El requisito es primero que tengan Databricks. ¿Por qué? Porque lo que les va a permitir es, desde toda esta maraña de diferentes tecnologías que hay en una empresa, empezar a tener una visión única de todos sus datos que cualquiera pueda consumir para hacer BI, Business Intelligence, SQL, para hacer transformación de datos o para hacer AI. ¿Qué es lo que necesitan hoy? Es eso. Primero en la parte tecnológica. En la parte de organizacional, lo que necesitan, y lo voy a decir, lo voy a decir en 2 o 3 slides más, lo más importante es tener a alguien muy alto en la empresa que se decida hacer esto. Pero voy a hablar un poquito más de qué es lo que se necesita un poquito después. Muchas gracias, Oscar, y si ves algo que sea relevante, interrumpime. Sin problema. Y muchas gracias al que preguntó. ¿Cuáles son las principales razones para adoptar Data Mesh? ¿Está bien? Primero es que uno quiere tener equipos que sean autónomos, pero que sean responsables de los datos que producen. ¿Está bien? Si el equipo de Credit Card y de Debit Card produce datos y esos datos están mal, ellos son responsables y no IT. Porque lo que pasaba en este banco, que IT no era responsable, decían, no son mis datos, simplemente te los doy, y yo estaba en un loop infinito en el que nadie se hacía cargo de esos datos. Lo segundo, porque uno quiere mejorar la calidad de datos, referente a lo primero. Y lo tercero es porque uno quiere ser bastante rápido cuando uno desarrolla un nuevo producto, que es lo que les decía recién que me pasaba a mí. Yo estaba desarrollando un tercer producto en base a otros dos. Algo que es muy interesante y que nadie se puede escapar de acá. Las mejores prácticas siguen siendo necesarias cuando uno habla de Data Mesh. ¿A qué me refiero con esto? Data Mesh no es un out of jail card de la best practices. Esto no es la solución mágica que uno se toma 2 pastillas y cura todos los problemas. Ni Data Mesh, ni Scrum, ni Agile, ni nada que sea el último blog post va a solucionar los problemas en su empresa o en sus clientes, si ustedes son Accenture, Avanade, Capgemini, etcétera, si no tienen mejores prácticas como unit testing, por ejemplo, si no hacen, sus códigos no están limpios, si no hacen refactoring, si no hacen MLOps, tienen links acá para leer si no saben lo que estoy diciendo. Si no hacen CI/CD, básicamente, si no tienen... algo que les quería preguntar acá, y lo pueden poner en el Q&A, como una pregunta. ¿Alguien de ustedes tiene alguna certificación en Databricks? Si alguien lo tiene, puede poner en el Q&A simplemente sí. Sí, van a tener acceso a la presentación. Mientras tanto, Javier. Perfecto. Ignacio tiene una, muy bien. Bueno, por lo menos tenemos algunos que tienen algunas. Perfecto. Data Engineer Professional, muy bien. Tienen los links a la presentación y no solamente tienen acá, algo que tienen acá es los links a cuáles son las interesantes, a las muchas gracias a todos los que están escribiendo, porque significa que, primero, que estoy en línea, segundo, que les interesa. Van a tener acceso y cliqueando acá saben a cuál me refiero y ahora les voy a contar qué es lo mínimo que tienen que tener. Muchas gracias a todos los que están escribiendo ahí. Entonces, nadie puede hacer Data Mesh si no hacen esta parte. Sigamos con esto. No quería cliquear ahí, perdón, me fui de la presentación porque cliqué en el link. By the way, todo lo que les estoy mostrando puse links para que ustedes puedan leer en su propio tiempo. Ahora, hay algo que pasa siempre cuando uno trabaja en una empresa,
porque uno es el empleado o porque uno es un consultor, es que le dice el manager, no me importa que tengas calidad en tu código, quiero que seas rápido. Pero su trabajo, si están viendo esta presentación, no es eso, es challenge ese concepto equivocado y decirles a esa persona que para ir rápido tiene que ir lento. ¿A qué me refiero con esto? By the way, si no conocen Martin Fowler, él es uno de los creadores de Agile Methodology. Es un gurú. Lo que este tipo escribe, en 7 años la gente se da cuenta que tenía razón. Y este es un artículo muy interesante en el que habla de cuáles son las consecuencias de no tener calidad, de no hacer CI/CD, de no tener unit testing, etc. Es que uno es rápido en las primeras semanas, pero después es muy lento. Y Data Mesh nos los va a ayudar en eso. Va de nuevo. ¿Por qué hago este hincapié? Porque es muy fácil para mí decirles, sí, usen The Lakehouse y usen Data Mesh y todo va a ser feliz. No, mi trabajo es ser alguien responsable y decirles, si ustedes no tienen calidad en su código, no importa Data Mesh y no importa The Lakehouse y no importa que usen, van a estar lentos. Si ustedes son consultores, hay algo que se llama Databricks Champions, que estamos tratando de crear en Latinoamérica, es una conversación diferente, hablen con el equipo de Latinoamérica sobre esto. Si ustedes son un cliente, hablen con nuestros equipos de Latinoamérica para ver cómo los podemos ayudar a crear un Center of Excellence de Databricks. Digamos con esto. Data as a Product. Acordémonos de esta parte. Ahora, ¿cómo puedo empezar a hacer? ¿Se acuerdan que les conté esta parte que es difícil? ¿Y esto también? Hoy. Guillermo, me estás hablando de Data Mesh, los 4 pilares, me estás contando de Quality, pero ¿cómo hago hoy? ¿Qué hago hoy para yo hoy empezar? Por favor, una pregunta. Perdón. ¿Qué es lo que necesito hacer? Primero, si ustedes están empezando a trabajar en Databricks, yo les recomendaría que por favor hagan estas 2 certificaciones. Nunca trabajé en PySpark, nunca trabajé haciendo lo básico de Data Science, hagan estas 2. Segundo, si ustedes hoy están trabajando en un cliente o ustedes hoy están trabajando con Databricks, por favor, hagan esas son las certificaciones mínimas que yo les pediría para trabajar. O Data Engineering o Scalable Machine Learning. Si ustedes están viendo esto y están trabajando con SQL on the Lakehouse, tengan esa. O sea, resumiendo, hagan o la azul o la roja dependiendo de su rol. Y cada 4 personas que tienen la azul, una de ustedes en su equipo tendría que tener la verde. No puedo hablar mucho de esto porque no tengo mucho tiempo. Ahora, ¿es eso suficiente para tener calidad en su data mesh, en su data house? No. Tienen que leer. O sea, perdonen esta parte, pero esto no es magia. Lean libros. Tiendos hay muy buenos para hacerlo. Segundo, peer programming. Si ustedes están trabajando con un cliente y alguien sabe un poco más de Databricks, traten de 1 hora al día trabajar con esa persona. No tengo tiempo para ir sobre esto, pero tienen los links. Hablen con nosotros que los podemos ayudar en este camino. Otra cosa que el equipo los puede ayudar. Si ustedes hoy están implementando Data Mesh en un cliente o ustedes son el cliente, hablen con nuestro equipo técnico que podemos hacer un architecture review para hoy ayudarlos. Arriba de que tienen que leer, estaría buenísimo que hablen con Carlos y que le pregunten, Carlos, discúlpame, esta arquitectura, esto que estamos aplicando Data Mesh, ¿tiene sentido? Sí, ¿no? Y Carlos, de una manera high level, o cualquier otro solution architect de Latinoamérica, los puede ayudar. ¿Está bien? Aquí tienen links para que ustedes lo hagan en su tiempo libre, pero nosotros los podemos ayudar en este camino, no están solos. Bueno, sigamos. Me preguntan antes, ¿qué se necesita para aplicar Data Mesh? ¿Está bien? Vamos a esto. Primero necesitan, lo más importante, que alguien súper alto tenga ganas de hacerlo. Por ejemplo, ¿se acuerdan esto que les conté en el banco, que tenías 2 equipos y IT, que no hablaban entre ellos? Si alguien arriba de esos directores no les dice que tienen que trabajar juntos, no lo van a hacer. Si ustedes hoy son un data engineer trabajando en IT en un gran banco en Buenos Aires y quieren aplicar Data Mesh, perdonen, pero no va a pasar. Esto tiene que venir top to bottom. El CTO de la empresa, el CEO, el C-Level Suite Support, que digan, vamos a aplicar Data Mesh porque lo necesitamos, arriba de Databricks.
Si eso no está, no tiene sentido. Nunca va a pasar. ¿Quién los puede ayudar en esto? Nosotros tenemos partners que los pueden ayudar. CNSI, Consultant and System Integrators, las empresas que estoy nombrando antes. Data Driven Business Unit. Primero, Executive Sponsorship. Alguien grande que dice que tiene que pasar. Segundo, ¿qué significa esto? Esto significa que, por ejemplo, no sé, el CTO dijo que tiene que pasar, y entonces lo que hacemos es crear un business unit o un, ¿cómo te puedo decir? Un super business unit, por ejemplo, que combina credit card y debit card juntos para producir datos que son cómo la gente consume en el banco. Son dos business units separadas, pero que tienen que trabajar juntos para producir un tercer set of data que van a consumir alguien más en el banco. Y esto solamente pasa si alguien super alto lo quiere hacer para crear estos Data Driven Business Units. Segundo, si soy solamente el equipo de Credit Card y nadie me pide que tenga calidad de datos con datos que produzco, no lo voy a hacer, porque no me interesa. Entonces, Executive Sponsorship que va a cada Business Unit, either porque los combiné o porque son independientes, pero estoy pidiendo que creen productos que tengan calidad. Los consultas los pueden ayudar y nosotros también. Otra cosa que es importante, ¿tiene sentido hacer Data Mesh en una empresa de 10 personas? No. Data Mesh solamente tiene sentido en empresas muy grandes, muy complicadas, donde, les voy a dar un ejemplo, en este banco donde estaba trabajando. Una vez quise saber quién tenía los datos del app del banco. Mandé un email, después de un mes, volvió el email a mí diciendo que yo tenía acceso a eso. Claramente era una organización muy complicada, en donde Data Mesh claramente podría haber ayudado. Entonces, si no es una organización muy grande, no tiene sentido irnos a Data Mesh. Hola, buenas tardes. Disculpen un momento que tenemos algunos temas técnicos por acá. Ya volvemos a conectarnos, por favor. Si quieren, en el momento vamos resolviendo algunas de las preguntas que tenemos en el chat mientras se conecta nuevamente con nosotros. Guillermo, por favor, ¿listo? Nos preguntan internamente, de pronto aquí, temas de si es necesario tener breaks para aplicar el tema de Ramesh. Aquí, Eugenia, Carlos, puedan darnos algo de visibilidad sobre estas consultas. Dime, Oscar. Nos preguntaban, Carlos, ¿es necesario tener Databricks para poder avanzar en un tema de data mesh? Ciertamente, ciertamente Databricks como plataforma de Lakehouse, ciertamente con Unity Catalog y Delta Sharing, digamos, tienes todos las piezas que te provee la fundación para poder implementar el Data Mesh, ciertamente. Perfecto. Por aquí vemos otras preguntas. Respecto al training, usted comentaba, Guillermo, ¿qué podemos hacer o qué podemos compartir Databricks para que las personas puedan certificarse y capacitarse? Yo contesto esa pregunta si querés, Oscar. Gracias. Hola a todos. De Databricks cuenta con la Databricks Academy. Muchos de nuestros clientes tienen acceso a la Databricks Academy. Perdón, se desconectó el Zoom, guys. Entrenamientos gratis. Les quiero pedir perdón, espero que me puedan escuchar. ¿Me pueden escuchar? Ahora Sí, sí te escuchamos. Te escucho. Perdón, Zoom just die. Bueno, sigamos, es parte de esto y les quiero pedir disculpas a todos los que están presentes. No tengo manera de disculparme, así que voy a volver a compartir el escritorio. Espero que sea interesante hasta el momento la charla. ¿Pueden ver mi computadora? En un minuto está por venir. ¿Pueden ver la computadora? La vemos, Guillermo.
Perfecto, les quiero de nuevo pedir, no sé qué pasó, de pronto mi Zoom murió, lo tuve que reiniciar. Bueno, sigamos, como si nada hubiera pasado. Les conté un poco qué significa, repasando, qué significa lo de data, les conté. Data Mesh está basado en el concepto de Sahara, es lo que estoy hablando. Segundo, estuvimos repasando cómo se puede aplicar on the Lakehouse, le estoy hablando de algunas tecnologías. Estuve hablando después de qué es lo que necesitan para tener calidad que va más allá del Data Mesh y del Lakehouse. Por último, les estuve hablando de cómo pueden empezar a entrenar sus equipos para poder aplicar esto. Y ahora les voy a contar un poquito de qué es el Lakehouse. ¿Está bien? Catherine, tenés la mano arriba, no sé si me querés decir algo. No. Ah, perfecto. Sigo acá, por favor, interrúmpanme. Bueno, esto es una introducción semi-técnica al Data Mesh, ¿está bien? Y gracias a los 230 personas que siguen estando acá. ¿Cuál es el problema que hay? Acuérdense de este banco, o de cualquier empresa grande, que tienen un lago, una tecnología diferente para hacer ML, una tecnología diferente para orquestar cómo haces tu pipelines, quizás están usando una herramienta diferente para hacer governance, streaming es con otra herramienta diferente, tienen Oracle, Snowflake o cualquier cosa que sea ahí para Data Warehouse, quizás están usando otra tercera herramienta para mostrar qué datos tienen, y todo es un problema porque crea silos, es inconsistente en cómo es mi política de datos, y realmente hace que yo vaya más lento. Pero todo esto es innecesario. ¿Por qué? Porque The Lakehouse acá los puede ayudar. Es una plataforma en todas las nubes, con una manera simple para asegurar sus datos, para todos sus casos, en la misma plataforma. Básicamente, si se ponen a pensar, Databricks lo que está haciendo es creando un iPhone. ¿Y qué significa esto? Que reducimos todo su total cost of ownership, que es muy importante en Latinoamérica, especialmente reducir los costos, con una manera simple de usar Data Mesh o cualquier otro concepto que quieran aplicar arriba de Lakehouse, una plataforma simple. De nuevo, de Lakehouse, Databricks se puede usar para Data Mesh o para algo que no es Data Mesh. ¿Está bien? Esta meeting es de las dos cosas. Ahora bien, Workflows Evolution. ¿Se acuerdan que les conté que en este banco cada uno trabaja en forma diferente? Y estuve nombrando que la forma ideal de trabajar en realidad es con equipos que trabajen juntos. Telehouse los ayuda para esto. En la misma plataforma, todos mis equipos trabajando juntos. Y estos, ¿se acuerdan que les dije que para hacer Data Mesh uno lo que necesitaba es Executive Support? Esto es lo que a alguien en el C-Level les interesa. Bajar costos, ir más rápido, time to market, y poder, ¿cómo se dice?, estar con las últimas tecnologías. Y en esto es algo que es muy importante. Quisiera saber, ¿alguien de ustedes ha leído en LinkedIn o pongan en el chat de preguntas? ¿Han escuchado de algo que se llama Dolly? Que es algo que creamos, que es similar a ChatGPT. Bueno, 1 sí, 2 sí, alguien recién, perfecto, sí, 3. Bueno, algunos de ustedes lo han escuchado. Si no lo escucharon, es, gracias Jonathan, ChatGPT es algo creado por, que lo compró Microsoft, que es proprietary. Eso significa que ustedes, para poder hacer ChatGPT, básicamente les permite, es como una especie de machine learning que es muy buena y que uno puede hacer preguntas y responde de una forma semi-humana. ¿Está bien? Ahora bien, si uno usa algo que es propietario, de Microsoft, de Google o de quien sea, uno le tiene que dar los datos que son de tu empresa o de tu cliente a esta empresa para que te devuelva respuestas. Pero si ustedes se ponen a pensar en eso, es algo que es muy arriesgado. ¿Por qué? Porque está dando lo que es más preciado a alguien más. Y quizás no es lo que vos querés hacer. O quizás la regulación... Ah, por favor, Carlos. Ah, perdón. O quizás tus regulaciones no te permiten eso. Por eso creamos algo que es open source que se llama Dolly. No solamente eso, sino que ahora tenemos Dolly 2.0 que se puede usar de manera gratis. Hoy lo pueden usar. ¿Qué es interesante de esto? Lakehouse está basado en open source.
para sus clientes y para sus carreras es lo mejor que les puede pasar, y esto permite que demos esto gratis hoy a todo el mundo, sin cobrarles. Si ustedes quieren saber qué es Dolly, en esta presentación cliquean acá, YouTube, este es uno de mis partners que estoy creando como champion, que creó este video. Véanlo y ahí saben bien qué es Dolly. Pero que si se llevan algo acá, Lighthouse es open source y permite innovar. Ahora, ¿por qué las empresas se mueven a Lighthouse independientemente de Data Mesh? Y después vuelvo. Porque acá ven algo que se llama la curva de competición. Lo tengo que decir en inglés. En el Y-axis es Competitive Advantage y en el X es cuán madura es una empresa. La primera parte es las clásicas preguntas que uno hace como ¿cuántos vendí la semana pasada? Mientras que a la derecha tenemos cosas como ¿cuántos voy a vender? O ¿qué tengo que hacer para vender? Las empresas que son muy buenas están a la derecha de esta curva. Pero para poder hacer esto, si se acuerdan lo primero que les comenté, uno tiene que confiar en los datos. Y para eso, si vamos a Data Mesh, uno tiene que tener Domain Ownership y Data as a Product. Y una plataforma que nos permita trabajar a todos los equipos juntos. ¿Ven cómo todo está relacionado en el Lighthouse? Ahora bien, ¿por qué la mayoría de las empresas tienen problemas como esto? Y esto me pasaba a mí. Primero, porque hay dos tecnologías que están separadas. La primera es Data Warehouse, Snowflake, BigQuery, Redshift, Legacy Technologies, y a la derecha The Lake, donde hago AI. Si bien algunas bases de datos te permiten un poco hacer AI, no fueron diseñadas para eso. Es como agarrar una carreta y sacarle el caballo y meterle un motor a combustión interna. Sí, se mueve, pero no estuvo diseñado para eso. Entonces la gente lo que hace es cambiar datos de acá a acá para hacer AI. Básicamente, las empresas están repitiendo este patrón de tener distintas tecnologías separadas. ¿Está bien? ¿Alguien me puede decir en el chat por qué? Escríbanlo como pregunta, ¿eh? ¿Por qué no se puede hacer AI arriba de una base de datos? Si alguien tiene idea. Performance podría ser, casi. Bueno, los datos que uno hace AI, en general son datos estructurados. La mayoría del AI que hacemos en Databricks es estructurado, pero podrían no serlo. Bueno, sí, es cierto, no puedes tener información no estructurada en la base de datos. Muchas gracias a los que están escribiendo. Carecen de librerías ML. Daniel empezó a put the nail on the coffin. Ahora les cuento por qué. Muchas gracias a todos los que están escribiendo. ¿Por qué? Porque el código de ML, esto que tenemos que mucha gente lo tiene en un clúster o en un laptop o lo que sea, no puede leer los datos directamente que están acá. ¿Nunca les pasó que tiene un archivo que su computadora no puede abrir? Eso pasa con las bases de datos. Están puestos en un formato que nadie puede leer, porque Snowflake tiene un formato que no se lo da a nadie. Y si quiero sacar datos de Snowflake para hacer AI a scale, porque Snowflake tiene AI pero no escala, tengo que sacarlos porque no los puedo leer directamente. Tengo que hacer un ETL, ¿está bien? Sacarlos de la Data Warehouse, ponerlos en un clúster, por ejemplo, de Databricks. Si saco datos de Snowflake o de BigQuery, tengo que pagar para eso, es tonto. O sea, un cliente paga para poner los datos ahí, pago un extra para mantenerlos en Snowflake o BigQuery, y ni qué hablar si usan ahora con los Redshift. Es muy caro, mientras que en Databricks solamente pagan lo que cuesta S3 o el Blob Storage, que es nada, centavos. Y encima, si los quiero sacar de Snowflake o BigQuery, tengo que pagar extra. En Latinoamérica, que ustedes, y en Europa, en cualquier lugar, que uno tiene que tener en cuenta lo que gastan sus clientes, no tiene sentido especialmente usar estas tecnologías, por favor. Y aparte no pueden hacer machine learning. Y por supuesto no pueden hacer streaming. Ahora bien, ¿por qué? Ahora vamos a la otra parte. ¿Qué pasa si quiero hacer BI arriba del lake? O sea, si quiero hacer cuántas helados vendí. ¿Por qué no se puede hacer? Usualmente, ahora porque partí el Zoom, si no les preguntaría, pero tengo que avanzar.
no se puede hacer, o es muy difícil hacer BI solamente arriba del lago, porque no hay performance. Si usan CSVs o JSON o lo que sea, es muy lento hacerlo. No hay seguridad. Si tengo los datos en un... De nuevo, la mayoría del AI es estructurado. Quiero que esto quede claro, guys, acá. Mucho del AI que uno usa es siempre estructurado, porque la mayoría de los datos de una empresa son estructurados. No estructurados serían fotos y videos, que también se puede, está bien, pero el AI, la mayoría es estructurado. Cuando uno quiere hacer BI, en general lo usa con datos estructurados. Customer, sales, address, lo que sea. Ahora bien, ¿por qué es muy difícil hacer solamente BI arriba de esto, que es donde hago AI, si quiere, inteligencia artificial, performance, seguridad? Si tengo los datos en un archivo de CSV, o comparto todo el archivo, o no lo comparto. No puedo decir, solamente quiero compartir 2 columnas del archivo de CSV y la calidad de datos. Acuérdense lo que me pasaba en el banco. Ahora bien, Guillermo, ok, pero ¿qué pasa con la seguridad y todo lo demás? Porque los datos van en los 2 lugares. Acá no puedo hacer AI y acá no puedo hacer BI. Seguramente tiene que haber algo que resuelva este problema. Sí, adivinaron. El Lakehouse lo resuelve, y esto está relacionado con Data Mesh. ¿Por qué? Porque imagínense que en vez de tener estas 2 tecnologías donde duplicamos datos, donde tenemos seguridades que son incompatibles, donde no podemos tener todos estos use cases, ponemos todos los datos dentro del lago, el ejemplo que les di antes, y después de a poco quizás migrar ese SAP directamente a Databricks, ¿está bien? Poniendo todos los datos solamente en Delta Lake, que es open source. Imagínense que arriba de eso tenemos una sola manera de dar seguridad, que es Unity Catalog, y que puedo hacer todos mis use cases. Y esto es el Lakehouse. Esto es lo que los habilita a hacer, ¿cómo es? Esto es lo que los habilita a hacer hoy Data Mesh arriba de todos sus datos y ayudar a organizar sus equipos. ¿Está bien? Es una plataforma que es simple, porque otra cosa que no sé si está pasando en Latinoamérica, pero los bancos en Europa tienen que demostrar, por ejemplo, que las aplicaciones críticas se pueden mudar de una nube a la otra. Si ustedes hoy solamente usan Microsoft o AWS o Google, ustedes están poniendo a esa empresa lock, porque no puedes mover esa aplicación mañana a otra nube. En Databricks es lo mismo. Es lo mismo Databricks en las 3 nubes, es multicloud y es open. Y de nuevo, ¿por qué eso es importante? Porque ustedes tienen que ser capaces de innovar con sus clientes. No solamente esto, sino que tiene que cumplir con los 4 principios que los cumple Lakehouse para Data Mesh. ¿Está bien? Ahora, Databricks no estamos solos. Tenemos varios partners que nos ayudan a trabajar y a darles todos esos servicios que sus clientes necesitan. Básicamente somos el iPhone. Bueno, Guillermo, pero vayamos a Data Domain, Data Products. Contame un poco más cómo se hace esto de forma real, porque si uno se fija los papers de Data Mesh y el libro, es código, metadata, resources. ¿Cómo haces eso en Databricks? Código, tenemos maneras de, ustedes pueden usar repos, que es basically GitHub, data and metadata, esto se usa usando Unity Catalog, y resources, tenemos manera de hacer esto, como les conté antes, poniendo templates que le dicen a cada equipo qué es lo que pueden usar. ¿Se acuerdan que les conté cómo hacemos domains? Imagínense que esto es credit cards y esto es debit cards. Y creamos un super dominio que produce datos para que alguien más los pueda usar. Esto se puede hacer hoy en The Lakehouse. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es importante? ¿Qué se resuelve a domain level y qué se resuelve afuera? ¿Qué es un dominio? ¿Qué tiene que tener en cuenta un dominio para hacer data mesh? Tiene que producir datos, publicarlos y consumir datos de alguien más. Los datos los produce en The Lakehouse con ETL, los que les conté, Delta Live Tables, Notebook, etc. Los publica usando Unity Catalog y consume datos que alguien más publicó en ese catálogo de datos. ¿Y qué es agnóstico? ¿Qué es lo que llamemos a un tercer equipo que sea
Y ahora voy un poquito a mi experiencia aplicando Data Mesh en una de las grandes empresas del planeta que fabrica muebles de Suecia que uno arma uno mismo. ¿Qué es lo que hicimos ahí? Esto era responsable de cada dominio, marketing, etcétera. Pero había un tercer equipo, que en este caso era IT, pero no el IT tradicional, donde cada uno de estos dominios traían un arquitecto, un ingeniero de datos, un científico, y nos juntábamos una vez por semana, Databricks yo, que era el responsable de la cuenta, el partner, los distintos partners que estaban en esta empresa trabajando, y el cliente, esta empresa que no puedo nombrar, juntos para decir, che, ¿cómo hacemos governance? Unity Catalog, ¿de qué manera? Esta es lo que van a usar los equipos. ¿Cómo hacemos el service? Bueno, Terraform, de esta manera. ¿Cuáles son las mejores prácticas? ¿Se acuerdan que les conté que para hacer Data Mesh ustedes tienen que aplicar las mejores prácticas? Bueno, este equipo las unía. ¿Está bien? Y ahora vamos al concepto... antes de eso. Databricks no es la única tecnología que ustedes tienen en una empresa grande. ¿Cómo se aplica esto? Ustedes necesitan un catálogo de catálogo, que puede ser Colibra, Alation, PureView, alguien más. Todo lo que pasa en Databricks se usa con Unity Catalog, que exporta a estos catálogos. Y fíjense esto, esta flecha era lo que les conté antes de SAS o SAP, moviéndose a Databricks, toda esta parte dentro de Databricks, y quizás exportando datos para que alguien más los consuma de otra forma. Pero todo lo que pasaba en Databricks, Unity Catalog, y un tercer catálogo, que es lo que hacíamos en esta empresa, para ver toda la empresa a nivel empresarial. Estoy consciente del tiempo y me voy a tener que apurar. De nuevo, Unity Catalog para todo lo que es Databricks, y algo que es interesante, que uno tiene que cumplir en Data Mesh. Uno tiene que ser capaz también de compartir datos con otras empresas. ¿Cómo se hace eso? Con Delta Sharing. Ahora bien, esto es como más o menos se ve, y tienen las slides, no importa, pero los cuento, los distintos dominios dentro de Databricks. Datos que entran, transformaciones usando SQL, PySpark, Delta Lake Tables o como quieran, algunos datos quedándose en el dominio, porque no son importantes, y otro exportándose, que significa que permito en Unity Catalog que alguien más los lea. Ahora bien, ustedes dirán, pero Guillermo, ¿qué pasa si tenemos más de una región, el mismo cliente? Se comparten datos usando Delta Table, Delta Sharing. ¿Qué pasa si la empresa tiene que compartir datos con alguien más que no está en Databricks? Delta Sharing es open source, lo puedo hacer así. Ahora bien, esto que les conté, hay dos maneras de crear Data Mesh. Voy a ir un poquito organizacional. Primero, Harmonize, cada uno hace lo que quiere. No funciona. Lo que hicimos en esta empresa es tener este Global Hub, como les conté, donde traíamos las mejores, donde cada equipo traía a alguien y ahí se compartían las best practices, ¿ok? Que más o menos se ve así. Y algo que es importante es todo esto usando este con self-service, Terraform. Ahora bien, acá tiene un ejemplo de alguien que está aplicando, que puedo mencionar, Data Mesh on Databricks. Esta es la empresa, ahora quiero hablarles un minuto más de cómo fue en esta empresa. Como les conté, solamente es posible si IT trabaja con negocios. Teníamos este team que traía best practices, está bien, holistic approach. Ahora bien, algo que es importante, cuando empieza a crear data mesh, es muy difícil a veces trabajar en el boundary, in the edge, basically con ese equipo que nunca trabajó con Lakehouse, que no sabe, que no tiene gente entrenada. ¿Y cuál es el problema que uno tiene ahí? Por favor, acordémonos de esto, es que ese equipo, ese partner, y esto pasó en esta empresa, el partner no tenía idea de cómo trabajar en Lakehouse, el cliente tampoco, por no seguir las primeras prácticas, al principio fueron rápidos, pero después fueron lentos. Y les voy a decir cómo no trabajar en Databricks, cómo no trabajar en Lakehouse. Esto es una migración de Oracle a Databricks. En particular en esta empresa estamos reemplazando todas las bases de datos por Lakehouse. ¿Qué pasó? El cliente no tenía certificaciones, el partner tampoco las tenía, tampoco me incluyeron en el momento de hacer esto. ¿Qué terminó pasando? Trataron de poner todos los datos de Oracle, exportándolos como JSON, comprimidos en 9 GB files.
Si esto no tiene sentido para ustedes y son un data engineer, hagan nuestro training. Para saber por qué esto no tiene sentido. Les voy a poner de una manera más high level. ¿Nunca trataron de abrir un archivo de Excel que es 1 gigabyte o 2 en su laptop y tarda para siempre? Bueno, cada uno de los nodos de un clúster, cuando trata de leer esto, no está tratando de leer un archivo de Excel de 1 giga, está tratando de abrir uno de 9. Es súper lento. Usando Lakehouse de una manera incorrecta, no funciona. ¿Por qué? Porque performance, que esto ande rápido, es cuán grande es el clúster, pero cómo pongo los datos. La respuesta no es JSON, sino usar Delta Lake. ¿Está bien? De nuevo, hay que evolucionar de cada uno trabajando por su lado a trabajando juntos. Bueno, no tengo tiempo para esto y ahora voy a abrir a Q&A. ¿Alguna pregunta, Oscar, o Eugenia, o Carlos, que quisieran poner arriba? Acá tengo una que quisiéramos, que puede ser Sí, por favor. importante. El concepto de dominio de datos puede ser aplicado a nivel regional, Sudamérica, América y Europa, o debe ser más especializado en finanzas, services, etcétera. Ok, buenísimo. El concepto de dominio de datos no es algo regional. Se puede aplicar, se aplica en cualquier empresa grande, en Latinoamérica o en donde sea, no importa. Lo que es más importante del dominio de datos es que esté relacionado. Por ejemplo, suponete que vos estás en un banco en Perú, que es en toda Latinoamérica, y en este banco en Perú tiene el equipo de Credit Card que tiene los datos. Te doy un ejemplo. Suponete que es un banco de Perú que tiene una sucursal en Argentina, otra en Chile, otra en Bolivia, y cada uno de estos tiene su propia base de datos para las tarjetas de crédito. Supongamos que legalmente se puede compartir la información. ¿Está bien? Ahora, un dominio de datos sería un dominio llamado tarjeta de crédito, LATAM, que trae estos diferentes business units en cada país y los combina para producir un view de cómo la gente usa las tarjetas de crédito del banco a nivel regional. Pero es porque están relacionados con tarjeta de crédito, no porque son Latinoamérica. ¿Está bien? Si este banco fuera internacional, quizás hacemos un dominio de datos que sea Latinoamérica más Europa. ¿Está bien, Eugenia? Decime si esto tiene sentido, si no. Sí, fue una pregunta de la audiencia. Yo creo que sí Perfecto. tiene sentido. ¿Sí? Hay un montón de Perfecto. preguntas Después, de la Alex. audiencia, estoy tratando de filtrarlas. Dale. Perfecto. Mientras tanto, Alex, la info va a estar en esta presentación. Todas las fotos que puse, la mayoría, si cliqueás, abren un link en una página, así que el equipo de Latinoamérica va a compartir esto como PDF y vas a poder fijarte. Lo más importante, trabajen con nosotros, hablen con nuestros vendedores, hablen con nuestros solutions architects. Estamos acá para hacer que en sus empresas o sus clientes funcione Data Mesh, o más importante, Lakehouse. Data Mesh es quizás el último shiny tool, pero acá lo importante es, si ustedes tienen los datos limpios, si ustedes trabajan en Lakehouse, están en el 80% de Data Mesh ahí. Dice, ¿cuál es el promedio de ahorro migrando Databricks en lugar de BigQuery o Snowflake? Daniel, mira, en eso trabajá con nosotros. O sea, Daniel está preguntando, ¿cuánto ahorro de Snowflake o BigQuery a Databricks? Podemos tenemos herramientas para ayudar a calcular eso en tu cliente o en tu empresa y darte un número más aproximado. Habla con nuestros equipos técnicos, manda un email y te ponemos en contacto con nuestros Solution Architects que te pueden ayudar. En general, yo creo que hay dos ahorros principales acá. Uno, el ahorro en cuánto salvando los datos en Delta Lake. 3 ahorros. Segundo, en cuánto ahorro corriendo mis queries, ¿no? Haciendo mis, ¿cómo se dice? Mi business analysis, cuánto vendí. Pero más importante, Daniel, hay un ahorro que es difícil de medir, que es cuán rápido puedo llevar algo a market. Si tengo todos los datos en Lakehouse, los mismos datos pueden ser usados para hacer BI, SQL, o los puedo usar para hacer Data Science, sin migrarlos. Puedo tener al mismo equipo sentados en el mismo lugar, uno al lado del otro,
trabajando al mismo tiempo sobre los mismos datos en el Lakehouse. Y ese ahorro es Total Cost of Ownership, que eso es una mezcla entre business y tech. Dice Anonymous, Delta Sharing obliga al Lakehouse a trabajar en todo su data mart. Ok, estamos mezclando, buena pregunta. Primero, Delta Sharing es open source, o sea que nadie obliga a nadie. Puedes usar Delta Sharing afuera de Databricks. ¿Cómo funciona el Delta Share Protocol? Si vas a delta.io, que lo puedo abrir ahora, lo bueno de open source es que no depende de Databricks. Delta.io. Aquí tienes toda la información cómo funciona el Delta Sharing, que es parte del Delta Lake. Y esto es más allá de Databricks. Acá ves todas las empresas que pueden leer Delta. O sea que no hay obligación de eso. Lo que es muy importante, perdón, perdí quien lo estaba preguntando y me perdí la pregunta, se fue. Pero bueno, lo que te recomendaría es hablar con nuestros equipos que te pueden explicar un poquito más cómo funciona el Lakehouse, Delta, y ninguna pregunta es simple. Estamos acá para ayudarte. Muchas gracias por preguntar. Dice, los costos de storage en accounts o buckets en el cloud son bien económicos comparados con las opciones de sistemas tradicionales. Sí, totalmente. Básicamente, si ustedes usan Delta Lake, solamente pagan lo que cuesta. Creo que es $1 al giga, algo por estilo, por mesh. En Data Mesh, ¿recomendarías una sola Medallion Architecture? Ah, ok, esto es una pregunta importante. Primero, Medallion siempre se usa, Sebastián, pero no es una sola base de datos, porque uno lo que está creando, Sebastián, y es muy buena tu pregunta, en realidad estamos haciendo esto. Quizás para este caso en particular, estamos creando estas 2 o 4 tablas, ¿está bien? Pero cada equipo, si voy a esta imagen, ¿dónde está? Es una muy buena pregunta. Perdón, que te la estoy buscando. ¿Dónde te tengo? ¿Viste cuando querés encontrar algo? Bueno, ahora no lo voy a poder encontrar, pero hay una imagen donde tenías, donde estaban diferentes business units. No la puedo encontrar. Básicamente, no es una sola tabla, son varias tablas. Esto se repite para credit cards, debit cards, quizás hacen esto. El equipo de, ¿cómo se dice? De marketing tiene otra diferente, porque uno no quiere tener una gran tabla donde todos tienen acceso a todo. Uno lo que quiere tener son tablas diferentes que le doy acceso a distintas personas o distintos business units, quizás en algunas columnas y otras no. Uno no quiere tener una tabla que sea demasiado grande porque es muy difícil de manejar. Ahora no voy a poder encontrar esa foto, pero no importa, está en el video. Sebastián Ruiz, la pregunta es si recomiendas un esquema Silver para toda la empresa. No es para toda la empresa, Sebastián. Muy buena pregunta. Y te recomendaría que hables con nuestros arquitectos. No es para toda la empresa. Distintos equipos quizás tengan algunos. Mira, te doy un ejemplo. Para algún equipo quizás solamente tengas el Silver, que es la parte curada. Para otros tengas Silver y Data Mart. Pero cada equipo tiene que ser libre de crear un Medallion Architect. Medallion Architect, si no saben qué es curar los datos de a poco. Quizás algún equipo tiene un Medallion Architect de 3 partes y otros tienen un Medallion Architect de 2. Eso es independiente. Por eso Data Mesh quiere, y ahora cortamos, Data Mesh quiere darles la libertad a cada equipo de trabajar de la mejor manera, Sebastián. Por eso uno no lo quiere imponer de esa forma para toda la empresa. Nos pasamos de tiempo. Les quería agradecer a todos los que se quedaron y lo voy a dejar a Oscar que cierre, por favor. Perfecto. Muchas gracias, Guillermo, por la información. Última pregunta para resolver. Las consultas y toda la información, la sesión está siendo grabada. Vamos a estar compartiendo con ustedes el link, la liga, para que ustedes puedan acceder a esta información y, como comenta Guillermo, compartirles más de esta información. Los esperamos en la del 18 de mayo. Nos puedan acompañar y sería importante que también se puedan unir al grupo que tenemos para Latinoamérica para más información. Por último, Guillermo, darte las gracias a Carlos, a Eugenia, por la participación y por
toda la información que nos estás dando. Tendremos más sesiones con respecto a estos temas, ya que pues, parece que son bastante interesantes para las personas que nos están acompañando, y agradecemos se estén sumando a la sesión con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a ustedes, y si les gustó la sesión, por favor, coméntenlo, y lo que no les gustó también.